La bodega de la Mejorada se sitúa en un antiguo cenobio de monjes jerónimos clavado en la vieja Castilla, en un contexto geográfico inmejorable. A medio camino, entre Olmedo y Medina del Campo, sus extensos viñedos y los restos del antiguo monasterio reverberan el pasado del lugar, y sus vinos evocan la historia de tan inveterado recinto. Tras recibir herencia paterna, María Pérez, vecina de Olmedo, funda una humilde ermita en las tierras heredadas, que sería la génesis de lo que posteriormente se convertiría en el monumental complejo monástico de la Mejorada. Presidida por un exvoto de la Virgen, con un cementerio anejo, se completaba con un modesto eremitorio construido junto a ella en 1380. De esta mejora, toma el complejo la advocación de la Mejorada, que la bodega conserva como un guiño a su pasado. La pequeña comunidad de monjes adoptó a finales del siglo XIV la regla de San Jerónimo, bajo promesa sagrada de edificar en 6 meses un monasterio de mayor dignidad. Comenzaron la construcción de una iglesia monasterial, tomando como punto de partida la antigua ermita de la Mejorada. El enclave se encontraba relativamente apartado de núcleos de población, pero enmarcado en el camino real que unía dos importantes ciudades del Reino de Castilla, Olmedo y Medina del Campo. Su acertada posición y el distinguido patrocinio del cual gozó irían convirtiendo al monasterio en un lugar de peregrinaje. El primer benefactor, considerado fundador del monasterio, fue el infante de Castilla Fernando el de Antequera, futuro rey de la corona de Aragón tras el compromiso de Caspe. Apenas comenzadas las obras de la iglesia, Fernando hubo de partir a la frontera granadina, dejando a cargo del proyecto a su contador mayor, Velasco Hernández, vecino de Olmedo y comendador de la Orden de Calatrava. El nuevo complejo conventual quedó formado por una nueva iglesia de nave única, el denominado claustro viejo, las dependencias monacales y la hospedería real, en la cual se alojaron los reyes católicos Carlos V y Felipe II. La pobreza de los materiales utilizados nos ha legado un escaso registro arqueológico. Pervive, no obstante, una de las capillas anejas al templo en lo que fue el lado del Evangelio, Patrimonio Nacional desde 1931. Fundada por Velasco Hernández para servir como panteón familiar, ha sido conocida por diversos nombres: Capilla del Crucifijo, de los Becerra y más comúnmente como la de los Zuazo, por unión de los Velasco con este linaje. Atravesando el arco de herradura, nos adentramos en una capilla que atesora en su decoración de yeserías una mixtura entre el arte mudéjar y el renacentista. La rodean una serie de arcosolios que albergan los enterramientos de los miembros de tan noble familia castellana. Consta de planta cuadrada, ochavada en la base de la cúpula mediante 4 trompas aristadas, completadas con 8 apeos que, a modo de nervios, sostienen otros tantos segmentos, completando el polígono de 16 lados y facilitando el paso del cuadrado al círculo, lo que revela una gran pericia en el uso del aparejo. La inclusión del emblema del jarrón de azucena sobre el altar corresponde a la Orden de la Jarra, refundada por el propio infante don Fernando. Sobreviven algunos restos de una capilla de construcción posterior anexa a la de los Zuazo. De ella solo se conservan una parte de lienzo y un arco gótico que servía de entrada desde el interior de la iglesia. La capilla de los Fonseca fue erigida por orden de María de Toledo en el siglo XVI, aprovechando la ampliación del presbiterio. Formidable era el patrimonio artístico que atesoraba la iglesia monasterial, incluyendo obras de artistas de la talla de Alonso Berruguete o Jorge Inglés, de cuyos retablos podemos hoy disfrutar en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Poco duró el antiguo claustro de la Mejorada. En la primera mitad del siglo XVI se comenzó a edificar el nuevo claustro, el grande y principal, de dimensiones extensas. Sufrió numerosas remodelaciones en función de los diferentes episodios históricos en el devenir del recinto.
El crecimiento del monasterio conllevó la necesidad de aumentar el abastecimiento de alimentos. La misma Isabel la Católica patrocinó la construcción de un molino. Hoy, junto a una noria, sobrevive acondicionado como palomar, guardando intacta su estructura original. La fama de la Mejorada le hizo punto de referencia para el culto, parada obligada como centro de peregrinaje. Para alojar a los viajeros devotos, se levantó en el siglo XVII la llamada Casa del Peregrino. En 1999, la sociedad Bodegas y Viñedos La Mejorada compró los restos del monasterio y con ellos las 140 hectáreas adscritas al mismo, comenzándose la plantación de las viñas y las tareas de restauración. El arquitecto Rafael Moneo se ocupó de las obras de restauración, preocupándose por preservar la esencia original del monasterio y de sus nobles materiales de construcción. Gracias a estos trabajos se ha podido recuperar el valor arquitectónico del complejo monástico. A finales del año 2007, La Mejorada pasó a ser propiedad de la sociedad familiar de Rafael Moneo, convirtiéndose en un referente de la producción vinícola castellana.